Hola, bienvenidos a este seminario web. Mi nombre es Deb Green y soy la coordinadora de enfermeras de asalto sexual en Sarah House. Hoy vamos a hablar sobre las prácticas recomendadas para completar los exámenes de violencia doméstica. Nuestros objetivos de aprendizaje para hoy serán identificar al menos un cambio en la práctica y evaluación de un paciente que ha experimentado violencia de pareja. También para aumentar el conocimiento y el reconocimiento y respuesta a los signos visibles y no visibles de estrangulamiento. Entonces, ¿qué es la violencia de pareja? La violencia de pareja es el abuso físico que incluye la agresión física, la agresión sexual, utilizada como parte de un patrón sistemático de poder y control perpetrado por una pareja íntima contra otra. El abuso físico puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Y a menudo coincide con otras formas de abuso, incluyendo abuso psicológico, físico, económico y el acecho. La violencia doméstica es uno de los delitos crónicos menos denunciados en los Estados Unidos. Solo el 25% de todas las agresiones físicas se denuncian a la policía. Solo el 20% de todas las violaciones se denuncian y solo el 50% de los acechos se denuncian a la policía. Y esta es la razón por la que una mujer será agredida por su pareja o expareja 35 veces antes de denunciarlo. Una de cada 4 mujeres y uno de cada 10 hombres sufren violencia física grave por parte de su pareja, tienen contacto íntimo con su pareja, sufren violencia sexual y o acoso por parte de la pareja, con efectos secundarios como lesiones físicas, miedo, trastorno de estrés postraumático, uso de servicios para víctimas y contracciones de enfermedades de transmisión sexual, etc. Las víctimas de violencia doméstica pueden experimentar una variedad de comportamientos que incluyen bofetadas, empujones y en algunos casos pueden no ser lo suficientemente graves como para ser considerados violencia doméstica. En un día típico se realizan más de 20,000 llamadas telefónicas a las líneas directas de violencia doméstica en todo el país. La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica aumenta el riesgo de homicidio en un 500%. Solo el 34% de las personas que son lesionadas por parejas íntimas reciben atención médica por sus lesiones. ¿Qué pasa con los niños? Los niños a menudo también son víctimas de violencia doméstica. 1 de cada 10 niños está expuesto a la violencia de pareja cada año y el 90% de ellos son testigos oculares. La violencia de pareja íntima en la presencia de un niño o mientras un niño está presente en el hogar debe invocar una remisión a los servicios de protección infantil. Esto es abuso infantil. Entonces, ¿cómo es un abusador? Cualquiera puede ser un abusador. El objetivo principal del abusador en las relaciones íntimas es dominar y controlar a su víctima. Por lo tanto, los abusadores pueden ser cualquiera. Son de todo
tipo de grupos, culturas, religiones, niveles económicos y orígenes. El 90% de los abusadores ni siquiera tienen antecedentes penales y algunos son ciudadanos perfectamente respetuosos de la ley cuando están fuera de su casa. Existe un patrón circular en la violencia de pareja. La primera fase es la fase de tensión y aquí es donde el abusador aumenta sus técnicas de control. La víctima se sentirá como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo y habrá amenazas e intimidación durante esta fase, así como un comportamiento impredecible por parte del abusador, quien culpará a la víctima por tener miedo. La segunda fase es la fase de violencia. Esto es cuando el abuso realmente ocurre con la agresión aguda. Habrá comportamientos violentos y abuso emocional, físico, financiero y o sexual durante esta fase. Luego, la tercera fase es la fase de luna de miel. Aquí es donde el abusador se arrepiente y se disculpa, prometiendo cambiar, trayendo regalos y mostrando ante todos la atención y los gestos románticos. Tratarán de disculparse y tratará de compensar sus acciones. A menudo culpan a la víctima de los comportamientos abusivos. Si no hubieras hecho esto, no habría tenido que hacerlo. A menudo tratan de ignorar y niegan que haya ocurrido el abuso.
Entonces, ¿cómo se presenta un sobreviviente? Recuerde que no existe una respuesta típica al trauma en la agresión sexual o la violencia doméstica. El enfoque centrado en la víctima incluye creerle a la víctima y no juzgarla. Cuando nos enfrentamos a factores estresantes o traumas, nuestra respuesta típica es una de estas tres cosas: luchar, huir o congelarse. La mayoría de los sobrevivientes no luchan ni huyen cuando son agredidos sexualmente o se enfrentan a una situación de violencia doméstica, especialmente si el abusador es alguien que conocen y le tienen confianza, o pensaban que podían confiar en situaciones en las que momentos antes había interacciones sociales normales. La mayoría de las personas se involucran en comportamientos, reflejos y de hábitos que no implican pelear o huir. Si el comportamiento incluye pelear o huir, suele ser un comportamiento, reflejo o basado en hábitos. Las personas que tienen entrenamiento en la aplicación de la ley militar o artes marciales se convierten en una segunda naturaleza para ellos el tratar de defenderse automáticamente o tratar de quitarse del camino. Pero ese no es necesariamente el caso en otras situaciones. Los reflejos de supervivencia son otro tipo de respuesta y es cuando se congela. La congelación es la inhibición del movimiento. Por lo general dura 1 o 2 segundos, pero puede persistir durante minutos en algunas circunstancias. La inmovilidad tónica es cuando los músculos se vuelven rígidos y el cuerpo se paraliza y colapsa. La inmovilidad se produce cuando la presión arterial y la frecuencia cardíaca bajan y los músculos se debilitan. Pueden sentirse débiles o hasta desmayarse. Un ejemplo que recuerdo, esta situación que sucedió donde estas chicas jóvenes que querían ir a esta fiesta porque había un chico que le gustaba que iba a estar en la fiesta. Así que habló con su amiga y su amiga decidió que iría con ella a esta fiesta y lo consiguieron. El chico que realmente le gustaba estaba ahí y en poco tiempo, ya sabes, ella se acercó y comenzó a hablar con él y comenzaron a pasar el rato. El chico la emborrachó un poco y luego sugirió que subieran a su habitación. Ella accedió, así que subió las escaleras con él y empezaron a besarse. Y luego las cosas cambiaron y él quería un poco más de lo que ella quería y comenzó a tratar de aprovecharse de ella y quería tener relaciones sexuales y ella dijo que no. Y él no aceptó un no por respuesta y así terminó aprovechándose de ella. Y simplemente ella se congeló. No podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada. Cuando el abusador termina con ella, sale al pasillo y se encuentra a su amigo y le dice: oye, hay una chica aquí arriba y te dejará hacer lo que quieras con ella. Y entonces él se acerca y la viola. Y así continúan hasta que 5 de ellos la abusaron. Y su amiga empezó a preocuparse porque no había regresado. Ella no sabía dónde está y comienza a escuchar este rumor de que hay una chica en el piso de arriba teniendo sexo con todos estos tipos y ella está preocupada por su amiga. Así que sube las escaleras y encuentra a su amiga acostada en esta cama
congelada e inmóvil. Esta la sacude y trata de despertarla, pero nada funciona. Finalmente le da un par de bofetadas. Ella se despierta y lo primero que dice cuando se despierta es que yo no hice nada, ni siquiera los invité, ni me defendí, porque ese es nuestro instinto. Creemos que eso es lo que se supone que debemos hacer. Luchar cuando en realidad la mayoría de nosotros no lo haremos. La mayoría de nosotros lo intentaremos, pero congelar, esa es una respuesta común. Otra respuesta muy común es cuando intentas hacer lo que sea para complacer a la otra persona. Esto es algo muy común que escucho en las víctimas de agresión sexual. Simplemente hicieron lo que él quería porque piensan que así entonces él se irá y ya no tendrán que preocuparse más por eso. Pero no se dan cuenta de lo mucho que realmente les va a afectar. El hipocampo es fundamental para la formación de la memoria, pero el trabajo de la amígdala es archivar los recuerdos. Pero cuando el peligro está presente, deja de archivar los recuerdos para hacer sonar una alarma. Me gusta mucho esta analogía de las notas publicadas. Así que digamos que voy a tomar un paquete de notas publicadas y voy a escribir en cada una de esas notas, tal vez así de grueso, no lo sé, pero voy a escribir en cada una de estas notas 2 o 3 palabras y voy a usar todo el paquete. Y les voy a contar en esas 2 o 3 palabras lo que hice el fin de semana pasado. Y voy a ir a tu casa y voy a esconder estas notas por todas partes. Voy a hacer que regreses a tu casa y trates de averiguar dónde están esas notas. ¿Cuánto tiempo crees que te llevaría a encontrarlas? Probablemente mucho tiempo, ¿verdad? Aún más, ¿cuánto tiempo crees que tardarías no solo en encontrarlas, pero también volver a ordenarlos cronológicamente? Probablemente un tiempo muy, muy largo. Tal vez incluso nunca, ¿verdad? Así que eso es más o menos lo que sucede con nuestro cerebro cuando estamos pasando por un trauma. El cerebro trata de protegerte tomando esos eventos y poniéndolos en el poste. Los anota y los esconde. Y estamos haciendo agujeros en tu cerebro porque sabe que si no puedes manejar todo este trauma a la vez, entonces gradualmente te devolverá pequeños pedazos de él. ¿Eres capaz de manejar ese trauma? Sí, pero puede que no sea en orden cronológico. Y esta es la razón por la que muchas veces
Cuando hablas con las víctimas justo después del trauma, no pueden decirte en orden cronológico lo que sucedió y no tienen mucho sentido porque su cerebro se está protegiendo a sí mismo. Realmente necesita esperar un par de días, si puede, para obtener un historial completo de las víctimas, para darles el tiempo de poder procesar esto para que puedan ser más cronológicos en su programa de historial. El estrangulamiento no mortal es muy común en los movimientos de la pareja íntima y se reconoce como el factor más predictivo de la violencia grave posterior, y se asocia con un aumento del 750% en el riesgo de homicidio. Así que es muy peligroso y es en gran medida un predictor del futuro e incluso la muerte. Desafortunadamente, las víctimas de estrangulamiento son constantemente subestimadas en los departamentos de emergencia porque no hay lesiones visibles. A menudo se correlaciona con la falta de evaluación de la tiroides. Todavía existe esta teoría. La gente cree que si no hay señales visibles, entonces no hay daño. A menudo, los pacientes son descartados como histéricos o que están exagerando los detalles de la agresión. Por lo tanto, descartarán los síntomas que tienen como dramáticos en lugar de verlos como los síntomas que realmente son. Dado que las víctimas de la violencia de pareja rara vez declaran voluntariamente que han sido estranguladas y a menudo pueden presentar pocos o ningún signo clínico obvio de estrangulamiento u otro abuso físico, la Asociación Médica Estadounidense, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Estadounidense de Enfermeras, la Comisión Conjunta y el Instituto de Medicina han recomendado pruebas de detección de rutina para la violencia de pareja. ¿Te sientes seguro en casa? Es una pregunta poco confiable y obsoleta y no debe usarse. ¿Alguien te ha golpeado, pateado, abofetado, golpeado o lastimado físicamente en el último año? Es una pregunta que se puede hacer. ¿Te han coaccionado u obligado a tener relaciones sexuales cuando no querías en el último año? Las víctimas de estrangulamiento son constantemente subestimadas en los servicios de urgencias. La falta de lesiones visible a menudo se correlaciona con la falta de una evaluación exhaustiva. Con frecuencia, los pacientes pueden ser descartados como histéricos, emocionalmente débiles, intoxicados o que están exagerando los detalles de la agresión. Los síntomas existentes como la hiperventilación y la agitación se descartan fácilmente como un drama del paciente en lugar de verse como una respuesta lógica a un evento aterrador e hipóxico. Moraleja de la historia: evalúe siempre a los pacientes para detectar la violencia de pareja. Evalúe siempre si han sido estrangulados
cuando han dado positivo en la violencia de pareja. Sé receptivo y no parezcas sorprendido. Simplemente escúchalos y no actúes como, oh Dios mío, eso es lo peor que he escuchado en mi vida. Abordar esto desde un punto global. Básicamente lo que quieres decirles es, les hago estas preguntas a todos mis pacientes porque la violencia de pareja es muy común y quiero asegurarme que les doy ayuda a quien lo necesita. Escuchar. Escucha. Ser escuchado puede ser una experiencia empoderadora para un paciente que ha sido abusado. El solo hecho de saber que estás ahí para escucharlo sin juzgar es enorme para el paciente. Comunicar que les crees, al decir, eso debe haber sido muy aterrador para ti. Al decir esto, le estás haciendo saber que lo escuchaste y que lo crees. Validar que haber tomado la decisión de decirte lo que está pasando está bien y decirles algo como, debe haber sido difícil para ti hablar de esto. Me alegro que hayas podido contarme esto hoy. Enfatizando lo inaceptable de la violencia, diciéndoles algo como, no mereces ser tratado de esta manera. Violencia de pareja no debe de suceder y hacerles saber que los estás apoyando. Las enfermeras forenses deben tener en cuenta que algunos de los siguientes signos físicos y lesiones pueden estar relacionados con la violencia de pareja. Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva, pero empieza buscando hematomas en varias etapas de curación. Ruptura de tímpanos por golpes en la cabeza, demora en la búsqueda de antecedentes médicos que no coinciden con el físico, hallazgos para una enfermedad relacionada con el estrés, ansiedad, ataques de pánico, abuso de drogas o alcohol para tratar de lidiar con el trauma diario por el que están pasando. También dolores de cabeza crónicos, dolor en las articulaciones, dolor muscular, trastornos del sueño y de la alimentación, intentos de suicidio u otras enfermedades psiquiátricas o psicóticas y problemas ginecológicos. Así que todas esas cosas podrían ser síntomas de violencia interpretativa. Así que observa esas cosas cuando estés con tus pacientes. Y ahora pasaremos al examen físico real. Este examen va a consistir en obtener un historial médico, un historial forense de lo que sucedió a través de un examen físico completo de pies a cabeza, examen del cuello, fotografías y examen neurológico. El historial médico. Necesitamos obtener y analizar cualquier condición médica que pudieran tener, ya sea pasadas o actuales, y que pudieran ser signo de abuso físico. ¿Qué medicamentos se están usando actualmente, así como el uso de sustancias, ya sean legales o ilegales?
conocer sus antecedentes quirúrgicos y hospitalizaciones, preguntar si están al día con las inmunizaciones de tétanos y hepatitis B, antecedentes de embarazo y si están tomando anticonceptivos y si tienen alguna preocupación al respecto. Luego pasaremos a la historia forense para obtener la narrativa del evento real. Debes asegurarte de describir la apariencia del paciente, su comportamiento, si hicieron contacto visual, si hubo algún efecto en su comportamiento. Asegúrate de preguntar sobre la agresión sexual. Esto es muy importante, porque es común que las mujeres que están siendo abusadas físicamente también están siendo abusadas sexualmente. Así que pregunta sobre esto. Cuando documentes el historial forense, asegúrate que las declaraciones del paciente estén entre comillas, si es una cita directa de lo que dice el paciente. Luego, haz preguntas aclaratorias y abiertas para que sepas que cuando dice el paciente hizo esto, pregunta, ¿quién es él? ¿A qué te refieres con que él te lastima? También puedes decirle, pareces un poco ansioso y nervioso. ¿Está todo bien en casa? Porque cuando veo lesiones como esta, me pregunto si alguien podría haberte lastimado. También, ¿hay algo más de lo que no hayamos hablado que pueda estar contribuyendo a esta afección? Las preguntas más directas podrían incluir, ¿le preocupa su seguridad o la seguridad de sus hijos? ¿Hay alguna vez en el que tienes miedo a tu pareja? ¿Hay ocasiones en que la forma en que tu pareja te trata te hace sentir infeliz o deprimido? Creo que puede haber un vínculo entre la enfermedad que tienes y la forma en que tu pareja te trata. ¿Qué piensas al respecto? Y ahora realizarás un examen físico completo de pies a cabeza. Para realizar este examen vamos a requerir de todas nuestras habilidades como enfermera. Signos vitales, inspección para encontrar cualquier lesión, auscultación, palpación, fotografías de cualquier lesión que se encuentre y recopilación de evidencia si fuese necesario. Cuando se evalúan los signos de lesiones, se utiliza un acrónimo, como por ejemplo M para moretones, sangrado y mordeduras, Q para quemaduras, A para abrasiones y abulsiones, L para laceraciones, D para deformidades, H para hinchazón o manchas, S para sensibilidad o rastro de evidencia, E para eritema o enrojecimiento, P para petequiasis y lesiones penetrantes. Y si la paciente ha denunciado que ha sido agredida sexualmente, entonces vamos a requerir hacer un examen genital detallado. Al igual que con los exámenes de agresión física, empezaremos con la inspección visual, usando la separación. Haz tu examen con espéculo, observando la vagina y el cuello uterino. Observa cualquier evidencia que necesites en esta situación. Evalúa los signos de trauma y, por supuesto, recuerda que es normal ser normal. Y el hecho de que no tuvieran ninguna lesión no significa que no hayan sido agredidas sexualmente. Otro paso importante es el examen de cuello. Para el examen de cuello,
Querrás obtener 6 ejes de movimiento: flexión, extensión, torneado lateral, bilateral y flexión lateral, bilateral, buscando siempre un rango de movimiento. Y si tienen algún dolor o molestia, elimina esos movimientos y habla con ellos sobre esto. Hablaremos un poco acerca de fotografía. Para la fotografía forense podemos usar una cámara digital para lesiones en la superficie del cuerpo y luego, por supuesto, la colposcopía, si el paciente fue agredido sexualmente. Queremos observar esos tejidos en el área vaginal y en el cuello uterino. Esta es una fotografía de guiones gráficos superpuestos de cuerpo completo. Una muy buena práctica para comenzar e incluso antes de comenzar cualquier otra cosa es hacer este guión gráfico y vas a empezar por la cabeza del paciente cuando todavía está vestido y vas a tomar fotos en secuencia desde su cabeza hasta los hombros y luego desde los hombros hasta el ombligo y luego desde el ombligo hasta la mitad del muslo. Luego puedes tomar esas fotos y puedes unirlas y obtener una imagen total de cómo se veía el paciente cuando lo viste por primera vez. Y estas son fotos un poco más detalladas y cercanas que una imagen sólida desde la distancia para obtener todo el cuerpo en la foto. Cada lesión y cada cicatriz deben ser fotografiadas desde 3 distancias diferentes. Siempre queremos comenzar con una foto de largo alcance que muestre la parte lesionada del cuerpo en relación con el resto del cuerpo, para que sepas lo que estás viendo, así como se muestra en la esquina superior izquierda. Aquí puedes ver que en esta foto tengo los 2 pies, por lo que se nota que la lesión está en el pie derecho. Y luego quieres obtener una foto de rango medio que capture la lesión y los marcadores anatómicos circundantes, como las articulaciones y los apéndices. Y puedes ver la lesión un poco más clara. Por último, eso va a mostrar el tamaño de la lesión y la ubicación en el cuerpo. Así que te va a dar una foto un poco más cercana y un poco más de detalle y te va a mostrar dónde está y cómo se ve. Querrás obtener una foto de corto alcance también. Esto se enfoca directamente en la lesión y debe mostrar el color y la forma de esta. Y si hay varias lesiones pequeñas adyacentes entre sí, no es necesario que tome una foto de cada una de estas. Debes tener un marcador estándar. Yo utilizo el FBO, que es una medida estándar. Y para asegurarte de que tienes cierta distancia entre la lesión real y tu marcador, asegúrate de no cubrir ninguna parte de la lesión. Si el paciente fue agredido sexualmente, vas a usar este colposcopio. Este es el que utilizamos en nuestro programa. Es muy simple de usar y consigue muy buenas fotos, como lo puedes ver al lado derecho. Es muy claro y fácil de usar con el pedal en el que utilizas tus pies.
De esa manera, tus manos van a estar libres para poder realizar el examen. A continuación, vamos a pasar al examen neurológico. Esta es una manera fácil de hacer un examen neurológico y básicamente vamos a ver diferentes áreas. Lo primero que vamos a ver son los sentidos y esto va a evaluar los nervios craneales 1, 2, 8 y 9. Le vas a preguntar al paciente si ha habido algún cambio en el olfato, la vista, el oído o el gusto. Y esa pregunta va a evaluar esos 4 nervios craneales. A continuación, vamos a evaluar los nervios craneales 3, 4 y 6. Y con esto vamos a evaluar el movimiento ocular. Por lo tanto, debes hacer que muevan los ojos en cada una de estas posiciones, hacia arriba y hacia la derecha, justo hacia arriba en el centro, hacia la izquierda y hacia arriba en el rango central. La derecha primaria y la izquierda, y luego abajo a la derecha y abajo, luego a la izquierda y abajo. Y eso va a evaluar todos los movimientos de los ojos, que son esos 3 nervios craneales. Lo último que vamos a hacer en esta evaluación de los nervios craneales 5, 7, 10, 11 y 12. Y con esto solo vas a hacer una serie de movimientos. Vas a tocar ligeramente la cara. Vas a hacer que el paciente mastique o muerda, que sonría, que saque la lengua y que se detenga, que diga "oh" y luego pídele que se encoja de hombros y después que ponga presión contra tus manos. Como información adicional, es solo algunas cosas que aún no he cubierto. Si recolectar o no hisopos. Esto será algo que querrás discutir con tu equipo multidisciplinario y se indicará en función del historial. Obviamente ha habido una agresión sexual. Vas a querer recoger tu examen de rutina y los especímenes que normalmente recolectarías si fuera por estrangulamiento. Realmente va a depender del periodo de tiempo transcurrido desde el asalto y de si ese ADN táctil seguirá siendo válido o no. Así que habla con tu equipo multidisciplinario y toma una decisión de si va a haber o no validez. A veces sabes que la mayor parte de la evidencia que vas a recopilar es como fotografías de las lesiones. Recolectar muestras dependerá del historial de consentimiento del paciente. Algunos de los principales que vas a querer recolectar tiene que ver principalmente con la agresión sexual, con la vagina, el pene, anal, hisopo de uñas en caso de que pudieran arañar a la víctima o algo así, y obtener algo de su ADN debajo de las uñas.
Medición del cuello. Mida el cuello con una cinta métrica para establecer una línea de base para las mediciones de seguimiento, para determinar si hay hinchazón en el cuello. La medición de un solo cuello sin seguimiento no tiene ningún valor. Los moretones rojos existen. Son comunes y son fáciles de confundir con eritemas. Se blanquea. Si tiene blanqueamiento, es eritema. Si no blanquea, es equimosis. Por lo tanto, debes asegurarte de documentar en tu gráfico si esta área se blanqueó o no, para que puedas testificar muy claramente que lo comprobaste. ¿Cómo lo reviso y determino si era eritema o blues? Cuando el paciente reporta sensibilidad sin lesiones visibles, debes documentarlo tomando una foto con la mano enguantada del examinador señalando el área de la sensibilidad. La razón de la mano enguantada es que tiene un aspecto más profesional que tener la mano izquierda tocando al paciente. Así que esa es la recomendación en estos casos. Vamos a hablar un poco más acerca de la estrangulación no fatal. Pídele al paciente que cuantifique en una escala del 0 al 10 cuánta presión se aplicó al cuello durante la estrangulación. Pregúntale qué pensaba que iba a pasar. Una de las respuestas más comunes que obtengo es: yo pensé que me iba a morir. ¿Qué te dijo el agresor antes, durante y después de que te estrangularan? ¿Qué hizo que la persona dejara de estrangularte? Captura una serie de fotos a media distancia de la parte delantera, de la parte trasera, de la izquierda y derecha de la cara y de la cabeza, la parte superior del pecho y del cuello, la parte superior de la espalda y de la nuca y hombros. Captura otra foto de la parte delantera del cuello con la cabeza inclinada hacia atrás para exponer todo el cuello y el área debajo de la barbilla. Captura una serie de fotos en primer plano de cualquier lesión visible en la parte delantera, izquierda, derecha y posterior del cuello. Primero con la medida, luego sin ella. Realiza una evaluación de otras lesiones visibles y otras áreas de interés, como las orejas, detrás de las orejas, el cuero cabelludo, la línea de la mandíbula y el área submandibular y el mentón. Captura una serie de fotos en primer plano de los ojos en las 9 posiciones diferentes de la mirada como se muestra a continuación. El examinador debe buscar hemorragias petequiales o hemorragias subconjuntivales.
Captura una serie de fotos en primer plano de cada ojo utilizando la técnica de inversión ocular. Aplica presión medial y lateralmente en los párpados inferiores para exponer toda la superficie. Utiliza las mismas posiciones de mirada diferentes que se utilizaron en la sección 5. Este paso expondrá la parte posterior de los párpados superiores e inferiores, donde el examinador puede buscar petequías, hemorragias y cualquier otra área de interés. Captura una foto en primer plano de los labios superior e inferior. Si ve o sospecha de hematomas, hemorragias o detecta cualquier otra área de interés en el labio superior, inferior o ambos, captura fotos con una escala de medición para documentarla. Al igual, captura una serie de fotos en primer plano de la cavidad bucal. El examinador evaluará el paladar blando, la úvula y la orofaringe. Si ve moretones, hemorragias o detecta cualquier otra área de interés, captura fotos adicionales en primer plano del hallazgo. Captura una serie de fotos en primer plano del dorso y el frente de ambas manos por separado. Si ves, sospechas o detectas hematomas o un área de interés, toma fotos adicionales con una escala de medición primero y luego sin una escala. Toma fotos en primer plano de las yemas de los dedos y las uñas de ambas manos. Si sospechas que tiene moretones o detectas un área de interés, toma fotos adicionales con una escala de medición primero y luego sin ella. Muéstrele al paciente los diagramas de estrangulación y pídale que elija entre las 8 imágenes qué posición es similar a la que le sucedió. Indique en la historia clínica qué posición fue seleccionada por el paciente o si el método de estrangulamiento no está representado en las fotos, haga que el paciente describa lo mejor que pueda. Pasemos a los signos y síntomas de estrangulamiento. Es necesario la evaluación de lo siguiente: cambio de voz, cambios en la deglución e hinchazón de la lengua, cambios en la respiración, lesiones visibles en el cuello y la mastoides, petequías, hemorragia subconjuntival, escleral, edema escleral de los ojos, pérdida del control de los intestinos y la vejiga. A veces los pacientes no dicen esto porque les da pena contarlo, pero esto es muy importante saberlo. Esto sucede. Lapsos de memoria o pérdida del conocimiento, hallazgos neurológicos, hinchazón del cuello, aborto espontáneo en caso de que estén embarazadas, lesiones pulmonares
y otros síntomas como reflujo, etc. Dolor, hinchazón, eritema, contusión, abrasión, petequías, marcas de mordeduras, heridas de cuchillo o heridas de bala en cualquier otra área del cuerpo, es decir, pecho, espalda, extremidades superiores, extremidades inferiores. Esta es una larga lista, pero es importante reconocer y evaluar todo esto. Es una rotura de capilares que se producen por encima del punto de presión. Puntiagudos puntos redondos aparecen de color rojo, marrón o morado. Las petequías son diminutas, por lo general miden menos de 1/8 de pulgada. Se puede encontrar debajo y sobre los párpados, alrededor de los ojos, la cara, el cuello cabelludo, el paladar duro, el paladar blando y el cuello. Fíjate también en el labio inferior y en la línea del cabello. Estas son algunas de las fotografías que muestra petequías. Como pueden ver, está localizada adentro, arriba y abajo del ojo. Igualmente se presenta en el cuello y detrás de las orejas. Petequiasis. Las petequías no prueban el estrangulamiento y su ausencia no lo desmiente. Son simplemente un marcador de aumento de la presión en los vasos sanguíneos por encima del sitio de estrangulación. Sin embargo, el hallazgo puede ser consistente con el informe del paciente de estrangulamiento cuando las venas han sido obstruidas. Y esto no necesariamente sucede solo en el estrangulamiento. Yo fui una enfermera ginecológica y eso les pasaba también a ciertas madres cuando estaban dando a luz y ellas presentaban petequías después de estar puchando por largo tiempo. Abrasiones autoinfligidas. Este es cuando las víctimas pueden rascarse o arañarse al tratar de quitarse las manos o las ligaduras. Subconjuntival hemorragia o hemorragia subconjuntival. Esto es la rotura de un vaso sanguíneo en los ojos, que indica la oclusión de las venas yugulares. Eritema es el enrojecimiento debido a la presión. Es posible que se pueda ver la ubicación de la presión de estrangulamiento. A menudo no es visible hasta las 24 horas después. Se puede ver con una fuente de luz alternativa. Las marcas de ligadura pueden ser visibles si se usó una cuerda u otro objeto en el evento de estrangulamiento. Hay que recordar que cualquier cosa se puede usar como ligadura.
Así que hay que documentar todo esto. Tratamiento y derivación. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Estas son las recomendaciones de la evaluación radiográfica médica del estrangulamiento agudo en adultos. Puedes encontrarlo en el Instituto de Entrenamiento para la Estrangulación, sitio web de prevención. Puedes encontrarlo en inglés y en español. Y es una especie de árbol de decisiones sobre cómo tratar a un paciente que presenta antecedentes de pérdida del conocimiento, cambios visuales, marcas de ligaduras y contusiones en el cuello, signos de incontinencia y signos neurológicos. Cualquiera de estas cosas puedes encontrar esta tarjeta donde puedes seguir todos estos pasos para dar la atención necesaria a una víctima de estrangulamiento. Estas son las recomendaciones de la evaluación radiográfica médica del estrangulamiento agudo en adultos. Es una especie de árbol de decisiones para cuando se presenta una víctima de estrangulamiento y que tiene antecedentes de pérdida del conocimiento, cambios visuales, marcas de ligaduras y contusiones en el cuello, que tiene incontinencia y signos neurológicos. Cuando hay un paciente víctima de estrangulamiento, debes de asegurarte de que les estás dando aspirina de 325 miligramos y debes hacer un estudio gráfico y luego obtener un ATC de las arterias vertebrales carótidas. Este es el estándar de oro para la evaluación. Si no puedes obtener esto, puedes hacer una tomografía computarizada simple. Así que esa es nuestra recomendación para esto. Y luego, al lado derecho del árbol de decisiones, hay también recomendaciones para quien no ha tenido pérdida de conciencia o no tiene ningún cambio visual o imágenes en particular. Si no tiene ninguno de estos signos externos, puedes darles de alta a casa con instrucciones detalladas, incluido que tenemos toda la evaluación y las instrucciones para regresar al departamento de emergencia en caso de que tengan síntomas lógicos. Algo de las cosas que hice fue crear algo como esto de el tamaño de una tarjeta de presentación y se lo entrego a los agentes de la ley y a los proveedores de servicios médicos de emergencia y dice básicamente lo que debes hacer y cómo debe ser transportado al hospital.
en caso de que te encuentres con un paciente de estrangulación. Gracias por acompañarnos en este webinar. Espero que lo hayan disfrutado. Y por último, si pueden hacer scan el QR que tenemos aquí y hacer esta encuesta. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el webinar de hoy y espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta no duden en ponerse en contacto conmigo y espero que tengan un gran día.